Compañeros, compañeras, pues gracias por estar aquí en el Círculo de Estudios Central y en el Museo Casa de la Memoria Indómita. Nuevamente le agradecemos al museo que nos dé el espacio para presentar el libro La fosa de agua de Lidiette Carrión. Gracias por acompañarnos y pues vamos a presentar. Nos acompaña Jimena Nájera, que es periodista multimedia y fotógrafa de cobertura en temas relacionados a violaciones de los derechos humanos, violencia y resistencia social. Es reportera staff del portal periodístico Pie de Página, En el Camino, y asistente de edición del periódico gratuito para migrantes, En el Camino, de la organización Periodistas de a Pie. Muchas gracias. Y Jimena pues nos va a comentar el libro. Y tenemos a la autora del libro, que le agradecemos mucho su presencia. Lidiette Carrión, periodista independiente, actualmente es columnista en El Gráfico, en Universal, y tiene a su cargo una sección semanal con historias sobre violencia contra las mujeres. Ha colaborado en diversos periódicos y revistas nacionales e internacionales. Es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Participó en los libros colectivos 72 Migrantes y Memorial de Chiapas, Pedacitos de Historia. Y ahora es autora del libro La fosa del agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios. El libro se va a vender, el costo que en el Lidiette es de 200 pesos. Y lo vamos a estar vendiendo durante o al final. Decimos que al final porque luego no ponemos mucha atención, entonces al final vendemos. Lo que vamos a hacer, la dinámica, es que escuchamos y al final de la exposición hacemos rondas de preguntas, volvemos a escuchar y volvemos a hacer este diálogo e intercambio de ideas. Y bueno, La fosa de agua, desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios. Este libro documenta las desapariciones de al menos 10 adolescentes, todas estudiantes. Pégale. Eso es todo. Les vamos a decir, eso pasa. Así es como le tienen que hacer. Era mostrarlo. Bueno, con el futuro por delante en la zona del Catepec y los Reyes de Cámac en el Estado de México. La autora narra con vértigo las odiseas de los padres para encontrar a sus hijas, la precariedad de las investigaciones realizadas por un sistema policíaco laberíntico, corrupto, criminal y altamente ineficaz, y la estigmatización que sufren las víctimas aún en la muerte. Al final, las autoridades vincularon varias de las desapariciones a Eric San Juan Palafox, alias El Mili, y sus cómplices capturados en 2014 y acusados de feminicidio y narcomenudeo tras un proceso lleno de irregularidades. Aunque este caso confirmó por la juventud de los victimarios y la brutalidad con que violentaron a la única joven de la que se ha podido esclarecer con certeza su destino, que estábamos ante una crisis humanitaria de grandes proporciones, muchas dudas aún prevalecen. ¿Cuántas de las desapariciones de los feminicidios pueden atribuirse a la banda del Mili? ¿Será que este caso sacó a la luz la evidencia de un tipo de crimen organizado más sádico y voraz? ¿Quién está detrás de las desapariciones que todavía ocurren en la zona? Y bueno, pues esas son preguntas que vamos encontrando en el libro, y sobre todo pues esta violencia estructural que estamos viviendo. Y pues damos paso a Jimena. Hola, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Yo soy Jimena Nájera. Preparé notas porque tiendo a parlotear, entonces me voy. Intentaré ser lo más concreta posible. Discúlpame, le dije una vez. Bueno, pues estoy muy emocionada y muy nerviosa de estar aquí, de presentar este libro. Es la primera vez que presento un libro, y que sea La fosa de agua de Lidiette se me hace una responsabilidad gigantesca, porque creo que es un libro fundamental para entender lo que pasa ahorita en nuestro país, y que es un libro muy duro, pero que tenemos que leer, porque son cosas que impactan mucho en toda la comunidad, y aparte todo es un muy buen libro. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme, por cuenta vez. Y antes de empezar a hablar un poco del libro, de presentar el libro, me gustaría contar una anécdota reciente sobre Lidiette, o alrededor de Lidiette, que para mí como que muestra mucho quién es la autora, ¿no? Hace dos semanas
llegó a la oficina, a la redacción, una chica, una mujer actriz, jovencita, que quería hablar con mujeres periodistas porque va a ser una película y ella va a ser una periodista en los años 80 donde están investigando asesinatos de mujeres. Y entonces querían hablar con periodistas para cómo construir su personaje. Y yo tampoco. Y esta chica nos preguntaba a Daniela Pastrana, que es la directora de Pie Página, y a mí nos preguntaba varias veces como de, bueno, para empezar, ¿por qué son periodistas? Y nos contaban sus partes. Y después de una media hora nos preguntaba una y otra vez como de, pero ¿por qué? O sea, ¿no serían otra cosa? ¿No serían periodistas? ¿Cambiarían de profesión? Y pues la respuesta siempre era como que no, y no entendíamos por qué estaba preguntando, ¿no? Y al final nos dijo, bueno, es que en la película esta chica está investigando unos asesinatos de mujeres jóvenes, es una periodista joven, y hay un punto donde su vida corre peligro, pero al final no lo deja, y decía, pues es que no entiendo, ¿no? Y no puedo construir un personaje que me entienda. Y entonces le dijimos, bueno, te damos el teléfono del Lidier y pregúntale, ¿no? Para mí esa es Lidier, una reportera responsable, muy inteligente, con mucha experiencia y muy comprometida. Y justo la misma pregunta que tenía esta chica, yo la he tenido desde estos 5 años de conocer a Lidier y cuando estaba leyendo el libro, ¿no? Yo me preguntaba por qué, o sea, hay tantas cosas tan horrorosas que ¿por qué no para? ¿No? ¿Por qué una persona como Lidier sigue contando estas historias que reflejan un horror absoluto? Y para eso, pues Eso. Creo yo que las respuestas a esas cosas vienen de entender qué es el periodismo. Creo que el periodismo es un oficio que te permite conocer el mundo. A mí me ha dado muchas cosas, estoy muy agradecida con el periodismo, pero ser testigo del mundo también te lleva a ser testigo de los horrores más grandes del mundo, y son muchos. Pero creo que es ahí donde empieza la verdadera responsabilidad y el desafío más grande de hacer periodismo, ¿no? Es contar estas historias porque son importantes. En Periodistas de Pie, que es donde yo me he formado como periodista estos últimos 5 años, bajo la guía y el ejemplo de mujeres como Lidier, se entiende que el periodismo, ante todas las demás cosas, antes que ser un negocio, antes que ser una cosa que te da, tiene una vocación de servicio social, ¿no? El periodismo lo vemos como una herramienta necesaria para construir una sociedad mucho mejor. Y para mí, una de las cosas más importantes es que este periodismo tiene que ser responsable, porque la forma en la que contamos las historias es la forma en la que la gente a la que se las contamos entiende el mundo. Y pareciera que no tiene mucho impacto, pero por historias vamos formando nuestra concepción entera de las cosas. Y entonces contar esas historias de la forma más responsable es lo mejor, nuestra meta, ¿no? Creo que fallamos cuando no lo hacemos y puede ser muy peligroso a la larga. Y para mí, La Fosa de Agua es un ejercicio excepcionalmente responsable de periodismo. La Fosa de Agua cuenta las historias de chicas que desaparecieron, el camino de los padres desde el momento de la desaparición, la lucha con todas las cosas que se interponen entre ellos y sus hijas. También nos habla mucho sobre las personas que hacen estos crímenes, ¿no? Y lo hace de una forma que realmente te ayuda a entender qué cosas pasan.
no lo cuenta como una anécdota, que muchas veces en el periodismo estamos acostumbrados a escuchar anécdotas de horror. Lidiet lo que hace es desmenuzar sucesos para entender por qué pasan, que es una de las cosas más importantes cuando hablamos de eventos tan traumáticos y tan duros como estos. Entender qué pasó, no cómo pasó, quién fue. Y Lidiet lo hace a través de este libro es el resultado de 5 años de una investigación, diría yo que casi obsesiva, de desmenuzar este porqué. Y lo que hace es contar en 180 páginas, 243 páginas, muchos años de sufrimiento y de horror, pero con un contexto que es muy importante para entender qué pasó y cómo se puede hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Una de las cosas más increíbles de este libro es que tiene un desarrollo de investigación casi detectivesco, ¿no? O sea, no es solamente un recuento de las cosas, sino es un cruce impresionante de datos, versiones, análisis, fuentes, que te ayuda a entender en un nivel de verdad como de investigación casi jurídica, ¿no? Y es una de las cosas más valiosas que el trabajo de Lidiet en general tiene, que no es nada más reconstrucciones, sino es un mapeo narrativo de todos los factores que llevan a que una chica desaparezca y sea asesinada. En una cosa muy personal, a mí me gustaría decir que creo que nunca te lo había dicho, Lidiet, pero desde que yo empecé a ser periodista me ha tocado cubrir muchas cosas sobre violencia, pero la que yo nunca he podido meterme al 100% y la que le he huido mucho tiempo es la violencia contra las mujeres. Son historias que a mí me afectan mucho y que me espantan, y creo que de estos años de irlas como alejando y guardando por ahí, me crearon un miedo muy grande en general, ¿no? No sé si porque siento que, no sé, o sea, creo que es una cosa natural, ¿no? Que como mujer, escuchar que una mujer sufre violencia, este tipo de violencia, es muy duro. Pero alejarme de estas historias conscientemente lo que hizo fue crearme un miedo irracional a todo y no tener herramientas para entender. Y la fosa de agua, yo le agradezco profundamente porque me ayudó a salir como de esta como nube de miedo que tenía, porque me aclaró muchas cosas donde pude pasar de un miedo irracional a un entendimiento de cómo pasan las cosas, de contextos. Hace un par de años vi una película que salió en un festival de cine, era bastante chafa, y era sobre un monstruo que asesinaba mujeres y todos se lo atribuían a un tipo de mente que mataba chicas a diestra y siniestra, y entonces te quedaba esta idea de que hay un mal increíble en el mundo y que nos odia, ¿no? Este libro nos muestra que hay un sistema que ha creado espacios donde la violencia crece, nos habla que es un reflejo, o sea que el aumento de la violencia contra las mujeres, la crueldad y el odio que hay hacia las mujeres es también un reflejo de la violencia que ha aumentado en el país, ¿no? que es una cosa muy interesante. Nos habla también de los peligros que las chicas como Blanca, como Elizabeth enfrentan ahora, que no son peligros que enfrentábamos antes, ¿no? La violencia en casa, la violencia privada se transforma en violencia en línea, se cruza con las redes criminales, se cruza con una destrucción del tejido social que permite todo esto, se cruza también con la incompetencia y a veces la criminalidad misma de las autoridades. Para poder permitir que una chica de 11, 12, 14 años salga de su casa con rumbo a un lugar, a un par de cuadras y desaparezca por completo. No son cosas que, o sea,
no es un monstruo, no es este monstruo, son situaciones, son personas, son cosas que permiten que estas cosas sigan sucediendo. Y creo que este libro es una gran herramienta para entender que no es así y que en un futuro no podemos no podemos seguir viendo este tipo de crímenes como una cosa abstracta, ¿no? Que existen responsables y que hay una forma de averiguar. No es imposible averiguar qué pasó con las mujeres. Lidiet lo ha hecho por 5 años. Y debería ser como un ejemplo y un estándar de lo que tenemos que trabajar todos si queremos evitar que un libro así tenga que volver a escribirse. ¿Me explico? Y ya nada más, por último, me gustaría decir que una de las cosas más bellas de este libro, yo lo compré, bueno, me costó trabajo comprarlo porque ya estaba agotado por todos lados, pero cuando lo compré lo dejé en mi escritorio como 3 semanas porque no me atrevía a abrirlo, porque me esperaba que iba a sufrir mucho. Y sí, efectivamente es un libro muy duro con el alma, pero aunque retrata una crueldad inimaginable, el libro no es cruel, y eso creo que tiene todo que ver con la habilidad de Lidiet como reportera y como escritora y como mujer, ¿no? Tenía una empatía tremenda con las personas. Nos describe a Blanca y a su mamá Irish, a Jennifer y a su mamá Teresa, a Diana y a su mamá Margie, a muchas otras desconocidas. Y nos habla, por ejemplo, de Mariana, que me quedó muy grabada, ¿no? Es una chica joven de 18 años que está a punto de entrar a la universidad y es metalera, le gusta el rock, quiere ser ingeniera y se sentía un poco gorda después de las vacaciones porque comió y no hizo ejercicio, pero realmente no le importaba porque pues dijo, bueno, regresando a la escuela pues me pongo, ¿no? Y entonces, todas estas formas de explicarnos quiénes son ayuda a combatir una narrativa que te llena de miedo, ¿no? Porque el miedo paraliza, y lo que hace Lidiet es contarte con mucha bondad y mucho interés quiénes eran y qué efectos ha pasado en los grupos que las perdieron, ¿no? A estas mujeres. Y eso hace una lucha gigantesca, o sea, una pelea muy fuerte contra la crueldad que irremediablemente está en este libro, ¿no? La crueldad absoluta de la forma en la que tratan a las mujeres, la crueldad de la violencia con las que las niñas y las mujeres mueren, la crueldad de los mismos criminales que atormentan a las familias, que es una cosa que a mí me atormenta meses después, ¿no? Imaginar que aparte de sufrir todo tienes que sufrir una crueldad nada más que parece ilógica, y también la crueldad que también es tremendamente indignante de las autoridades, ¿no? De la forma en la que las autoridades tratan a las mujeres, de la forma en que tratan las versiones de las desapariciones, las acusaciones. Hay crueldad por todos lados, y lo que hace Lidiet en este libro, en La Fosa de Agua, es no solamente desmitificar esta cosa de un mal absoluto que se traga mujeres y las escupe, ¿no? Lidiet cuenta el sistema que permite que estas cosas sucedan, que es fundamental en estos tiempos, cuando tenemos tanta información que nos deja como, pues sin entender nada. Y por otro lado, es tal el cariño con la que escribe de estas mujeres que es imposible que no te sigan, ¿no? Y creo que para mí son las dos cosas que este libro, a diferencia de muchas otras cosas que vemos todos los días, logra hacer. Y todo esto tiene que ver con Lidiet, que es esta reportera comprometida, muy responsable, que a veces pone su propio bienestar emocional por debajo de la necesidad de que estas historias lleguen a todo el mundo. Entonces, bueno, eso es lo que para mí este libro significa. Es muy necesario, muy duro, pero es un gran libro. Gracias. Bueno, Jimena tienes 26 o 27.
26, tiene 26 años, es una niña y tiene no sé cuántos años cubriendo las cosas más pavorosas. Ella no dice eso, pero se ha pasado semanas enteras siguiendo caravanas de migrantes, regresa de sus coberturas totalmente enferma y no dura ni un día tomando, según ella cree que se va a aliviar con ajo y miel. Yo no creo en esas cosas, pero ella lo cree y después parte otra vez, ¿no? Y ella me ha acompañado, yo la he acompañado en un par de aventuras y en una de esas fue estábamos haciendo un texto que se fue para un trabajo de pie de página que se llamaba Mujeres ante la Guerra, y a mí me tocó contar las historias de las hermanas o de las amigas de víctimas de feminicidios. Y Jimena fue, bueno, en el argot periodístico dicen, es mi fotógrafa, que en realidad pues no es mi fotógrafa, no me pertenece, no he pagado nada por ella, ni tengo ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de factura que diga que Jimena es mi fotógrafa. Pero bueno, ella fue la fotógrafa que me acompañó, y cuando salimos de hacer estas entrevistas me cayó un 20 muy fuerte. A mí estas historias me pegan de manera muy, muy particular, pero no es la misma manera como me pega a mí ya cuarentona, a como le puede pegar a una chava que entonces tal vez 24 años, que tiene un par de años más que las víctimas de feminicidio que empezamos a narrar. Y recuerdo que salió como, güey, es que estas chavitas son 2, 3 años más chicas que yo, o sea, hablo su mismo idioma. Y entonces ese texto fue como un ejercicio muy interesante que yo no había visto, que se me ha quedado muy grabado y que sigo sin poder responder. Es todas estas jóvenes, adolescentes y mujeres jóvenes de entre, no sé, 10, 12 años y 25, tal vez ya hasta los 28 años, que han crecido en un país en donde todo el tiempo se les dice, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, que su vida no tiene ningún valor y que son desechables, ¿no? Porque finalmente eso fue lo que encontramos al hacer este reportaje, como las hermanas o las amigas. De hecho, a partir de ahí hice la entrevista para uno de los casos que viene en el libro, la entrevista de las amigas, de saber que sí, que pueden salir un día a la tienda y no regresar y que no va a pasar nada, ¿no? Y yo creo que esa es una carga que es criminal, esa carga que hemos dejado a las mujeres, a las adolescentes y a las mujeres jóvenes de este país, ¿no? El saber, no de manera, insisto, no de manera explícita, no es que lo vayan a decir, es más, yo creo que la mayoría ni siquiera lo tiene consciente, pero sí, o sea, la realidad, la narrativa en los medios y la realidad palpable es que pues no vales nada, ¿no? Y de ahí una cosa en la que yo hago siempre mucho hincapié y que está ahí un poco narrado de manera esbozada, de manera muy periférica en La Fosa de Agua, que es el tema del embarazo en adolescentes, ¿no? México, primer lugar de país de embarazo adolescente, México, primer lugar de pornografía infantil. O sea, todo eso lo que está diciendo es no sirves para nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es... Entonces, bueno, digamos, por eso quise invitar a Jimena a presentar el libro, porque, bueno, además deberían ver sus fotos, vaya, impresionante, pero bueno, tiene una sensibilidad muy particular y creo que es distinta la manera en cómo puede ver esto, y repito, una chavorruca como yo, que pues, sí, ya no eres millennial, tú todavía eres, bueno, millennial de las postrimerías de la generación millennial. Es que tú podrías casi ser millennial. Bueno, sí, porque me pongo mis cremitas, pero es distinto, pues, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, por eso para mí era muy importante que Jimena lo presentara. Bueno, La Fosa de Agua documenta 10 desapariciones de mujeres muy jóvenes, la mayoría entre los 13 y los 18 años, una de 19 años. Narra otra historia, digamos que se sale un poco de la norma, de una mujer de 26 años, pero que ocurre
en un espacio muy determinado. No son historias al azar. Yo durante 6 años y medio estuve cubriendo historias sobre violencia de mujeres, y durante ese tiempo pues una zona muy específica llamó mi atención, que es la frontera del municipio de Ecatepec con Tecámac, porque en un lapso muy corto y en un área geográfica muy específica pues se concentraban desapariciones de mujeres adolescentes que además compartían algunas características. Esto es muy importante, ¿no? Compartían características. La mayoría de los casos de trata o de desaparición empieza casi siempre por una cuestión como de enganche, ¿no? De que alguien convence a una mujer, generalmente joven, generalmente adolescente, generalmente vulnerable. Ya ser adolescente es sinónimo de vulnerabilidad, tanto para hombres como para mujeres, pero más en el caso de las mujeres. Pues si a eso le sumas un par de, digamos, ¿cómo le podemos llamar?, de factores más, pues hay adolescentes, mujeres adolescentes más vulnerables que otras. Pero estas jovencitas compartían una cosa en común muy específica, que era que todos los datos que había indicaban que no habían pensado huir de casa ni ausentarse por más de un par de horas, ¿no? O sea, en todos los casos era claro que no es que hubieran huido de casa o los hubieran enganchado por medio de convencimiento, sino que algo había pasado en el trayecto, ¿no? Una había ido a las fotocopias, otra fue a la papelería, otra a la plaza por el novio, otra su mamá le dijo, oye, tráeme mi monedero que lo dejé en la casa, otra estaba en su casa viendo la televisión, ¿no? Digamos, ese fue como el primer factor. Luego el otro factor era que algunos de los casos se vincularon por mensajes de texto. Del teléfono de una mandaban mensajes de texto a otra, y luego de esa otra mandaban mensajes de texto a una más. Ese dato de los mensajes de texto que digamos que las autoridades después resolvieron con ya atrapamos a esta banda de 3 adolescentes y un militar en activo, a mí me pareció como muy relevante, que hablaba como de una sistematización. Pero el otro factor que a mí me pareció aún más relevante fue la manera en cómo los cuerpos habían sido hallados. De 10 adolescentes desaparecidas, 5 han sido halladas, 5 sin vida, y fueron halladas 3 de ellas, ¿cómo se llama?, descuartizadas, ¿no? 3 de ellas en bolsa doble, negra, con una bolsa negra de plástico y encima una bolsa de rafia blanca, con un desmembramiento muy particular. Otras 3 fueron halladas vestidas con ataduras en las manos muy similares sobre la misma carretera, a pocos kilómetros una de otra en distintos momentos. Además habían desaparecido de la misma zona y habían aparecido 10 kilómetros, 15 kilómetros más o menos más adelante, ¿no? Y todos estos datos, las llamadas de teléfono, la forma en que fueron encontrados los cuerpos, el grado de crueldad, la forma en que fueron hallados los otros cuerpos a la altura de la carretera México-Pachuca, libre de México-Pachuca, nada de eso fue investigado de manera sistemática por las autoridades. Entonces, digamos, había como una serie de patrones que yo decía, pues es que esto habla de una cosa un poco más compleja que los 3 chavos y el militar, si bien a ellos se les achacó muchos crímenes y al final no se pudo probar ninguno. Después, además, dentro de los expedientes me encontré con los pocos expedientes a los que pude tener acceso, no pude tener acceso a todos, pero busqué algo de información. En todas las investigaciones se detenían cuando se mencionaban a policías municipales o se mencionaba a policías estatales. Había teléfonos que no fueron investigados, o que las investigaciones era, bueno, pues llamaron a esta vecindad y fueron a la vecindad y preguntaron, ¿nadie les ha hablado de este teléfono? No, y ahí quedaba la investigación, ¿no? O el policía estatal, un policía estatal que aparece en 3 expedientes, la máxima investigación es que le piden a este policía estatal que llene una hoja, un formato con sus actividades diarias, o sea, él solito, ¿no? Se investigó y ya con eso quedó.
Y bueno, más cosas, ¿no? Los peritajes muy mal hechos, ¿no? Y bueno, todo este es un panorama en donde uno nunca sabe en dónde termina la negligencia.